empezamos a trabajar con el eje número 2 de nuestro programa. La guía didáctica va a estar a disposición junto con este video. Recomiendo que la lean, que la trabajen antes de empezar a leer los textos. Y bueno, les deseo mucha suerte en este tramo que precede al examen parcial del 21 de abril. En esta guía didáctica hay un desarrollo de contenidos, los cuales les voy a leer, para que empecemos a organizar estos contenidos de manera relacional, es decir, por qué están incluidos en este eje estos temas y con qué materiales los vamos a ir llevando. En primer lugar, el concepto de cultura, relación cultura y sociedad, globalización económica y cultural, cultura y educación, las nuevas tecnologías en la comunicación, la información y la educación, desafíos de la educación en el contexto de la globalización, repercusiones en el ámbito de la educación y el empleo en la región. Este sería nuestro itinerario temático y vamos a abordarlo con dos tipos de textos. En primer lugar, dos textos de autor, García Canclini y Ramón Flecha, y tenemos también una ficha de cátedra de mi autoría que se llama Educación y Trabajo en el contexto de la globalización. Hoy voy a tratar de presentar los conceptos centrales de Néstor García Canclini, un texto de 2004, y hacer referencia a las relaciones más evidentes que aparecen en la guía didáctica. Este recorrido que hoy empezamos durará 3 semanas. En este tiempo trabajaremos una serie de definiciones conceptuales acerca de la cultura y las pondremos en relación con la educación y el mundo del trabajo en el contexto de la globalización. Trataremos sobre las diferentes vertientes o narrativas que el mundo académico propone para abordar una categoría fundamental en ciencias sociales, que es la cultura. Esto quiere decir, en otras palabras, que no hay una sola forma de pensar y representarnos el mundo, pero que estamos obligados a interactuar con personas que pertenecen o son portadores de otras culturas. También nos acercaremos al debate sobre la supuesta igualdad culturales en la llamada era de la información. Esto es importante en nuestro campo profesional, ya que estaremos obligados a reflexionar permanentemente acerca de la multiculturalidad y estar atentos a cómo incluimos o excluimos en nuestras prácticas a las personas que educamos en función de lo que consideramos conocimientos prestigiados o legitimados por el orden vigente. Por último, haremos un paneo sobre el rol que juegan las credenciales educativas para el acceso y la permanencia en el mundo del trabajo en la globalización de la que formamos parte. Para el desarrollo hemos seleccionado dos textos de autor muy reconocidos en las ciencias sociales y una ficha de cátedra elaborada para ustedes, estudiantes universitarios, que sintetizan las posiciones de varios analistas del campo de las relaciones laborales. Vamos entonces con el primer texto, que es el de García Canclini, La cultura extraviada en sus definiciones. Lo primero que dice el autor de La cultura perdida en sus definiciones es que la cultura no es un concepto, una idea unívoca. ¿Qué quiere decir eso? Que no a todos se nos representa la misma cosa cuando hablamos de cultura. Esto es propio de la misma pluralidad de culturas que existen. Eso también repercute, por supuesto, en la forma en que las ciencias o la academia organiza este significado que tiene a su vez diferentes matices.
Entonces, hay distintos paradigmas científicos que a su vez condicionan la producción del saber sobre la cultura. Bueno, en esta primera parte ofrecemos un mapa del texto donde Canclini se esfuerza por hacer visible por lo menos 3 paradigmas desde los cuales se abordan el concepto de cultura. Hace un esfuerzo por agrupar los conceptos que refieren a cultura como la concepción idealista o como la concepción romántica. Para hacer cada una de las definiciones, él se apoya en una oposición. Entonces, en la concepción idealista, cultura resulta de oponerla a las características de lo que se entiende por civilización. Cultura tiene que ver con el refinamiento, un saber o conocimiento amplio. También hace referencia o alude a las bellas artes, por oposición a lo tecnológico o a lo que uno transforma físicamente. El segundo grupo de definiciones, Canclini le da el nombre de concepciones cientificistas, tiene 2 variantes. Una que nace de la oposición cultura-naturaleza o lo dado y lo creado, y otra que nace de oponer lo cultural y lo social. La cultura, entonces, en esta segunda vertiente de la concepción cientificista, tiene que ver con la circulación, reproducción, consumo de significados, mientras que la sociedad tiene como característico hacer lo propio en las cuestiones de relaciones de fuerza o de producción. En el caso de la tercera concepción, que es la que el autor propone y se llama concepción procesual semiótica, él organiza algunos significados que advierte diferentes en cómo cultura sirve para nombrar diferentes cosas. Por ejemplo, se entiende que cultura es una organizadora de identidades grupales o que es productora y reproductora de la sociedad en su instancia simbólica. También puede funcionar como conformadora del consenso, la hegemonía y la legitimidad. Y por último, dice también que por cultura se entiende todos aquellos hechos que dramatizan de manera eufemizada, o sea, disimulada, los conflictos de poder que existen en la sociedad. Bueno, vamos entonces con la primera concepción o grupo de definiciones, las idealistas o las del uso cotidiano, también la llama Canclini. En esta concepción, la cultura es vista como un cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales y estéticas. Quiere decir aptitudes para disfrutar o crear obras de arte o cosas que tienen que ver con el efecto o el impacto, la búsqueda de algo bello. Está asociada al refinamiento, a la educación, a la ilustración, a la información vasta. Esta noción está basada en la diferenciación entre civilización y cultura, que entiende a la cultura como productora de arte y a la civilización como generadora de tecnología. Y en esta concepción idealista implica una naturalización de la división entre la mente y el cuerpo o entre lo espiritual como antagónico a lo material. Tiene larga data, hay una historia, es decir, en nuestra cultura occidental, por ejemplo, la platónica, donde ya se hace evidente que todo aquello que es material
tiene connotación negativo y todo aquello que es espiritual o mental tiene un valor positivo. Esta idea de que el cuerpo y el alma están divididas y que lo material y lo mental son antagónicos, son el fundamento de la división del trabajo que hasta nuestros días está muy presente. Por ejemplo, nosotros consideramos justo que un salario de un empleado que hace cosas solo mecánicamente o solo con sus manos, que no tiene una implicancia intelectual en el trabajo, sea menor al de otro operario o profesional que se dedique a trabajar con la mente. Es decir, está naturalizado que entre el salario de un médico y el de un operario de la municipalidad que se dedica a juntar los residuos, el salario sea distinto y se privilegie aquel trabajador cuyos insumos son mentales. Esta división cobra fuerza en el siglo XIX, pero todavía permanece. Y para nosotros es importante hacer un alto en esta concepción, porque aunque se hizo muy popular en el siglo XIX, en el siglo XXI hay muchas todavía marcas de que estamos inmersos en una cultura del tipo idealista. Por ejemplo, esto supone que hay culturas más avanzadas que otras, que hay culturas mejores que otras. Y esto, en términos antropológicos, es una visión etnocentrista. ¿Por qué nos interesa este asunto de las concepciones de cultura cuando estamos hablando de educación? Porque depende de nuestra perspectiva respecto de la multiculturalidad. Hay veces que tenemos actitudes, por ejemplo, xenófobas sin saberlo, o pretendemos que las instituciones escolares se manejen con el estudiante o la estudiante como si no tuvieran ningún acervo cultural previo y supongamos que son un papel en blanco donde la escuela tiene que inscribir lo que es realmente valioso. Todas estas disquisiciones tienen, por supuesto, relación con una ideología que es etnocentrista y en nuestro caso latinoamericano o argentino o del nordeste de Argentina tiene rasgos europeizantes. Habilita entonces, y aquí está el ojo y la alerta, la concepción idealista habilita la consideración de que hay culturas mejores que otras y que a los que no están a la altura de X hay que darle una mano y sacarlos adelante y convertirlos a otra cultura, la que vale, la que tiene más valor. Bueno, siguiendo con el mapa del texto, llegamos al segundo grupo de definiciones que Canclini las agrupa bajo el rótulo de concepción cientificista. Para las concepciones cientificistas tienes dos opciones. Como en el otro caso, se basan en oposiciones. Entonces, desde la concepción de la ciencia, o los que toman la cultura como un objeto de estudio, la primera oposición es cultura, que sería lo creado, versus naturaleza, que es lo dado. Todo aquello que es creado por el hombre en esta concepción es considerado cultural. Y todo aquello que viene con
dado como hecho por la naturaleza, queda fuera del campo de la cultura. Ahora, la pregunta que se hacen quienes estudian desde esta concepción a la cultura, o la pregunta que pone Canclini aquí, es que si todo lo que no es naturaleza, todo aquello que no es naturaleza, es considerado cultura, hay un etcétera tan largo, un campo tan amplio, que esa definición de cultura pierde eficacia. Por poner un ejemplo, la tecnología, el arte, la religión, la economía, la moral, la educación, todo sería parte de la cultura porque son cosas creadas por el hombre. Y entonces resulta casi imposible abordar la dimensión, en todas esas dimensiones, con rigurosidad y con algún tipo de límite claro. Entonces, lo que plantea como un problema para las ciencias es el carácter, primero, tan amplio, tan inespecífico, y por el hecho de que existen muchísimas culturas vigentes, el problema de la inconmensurabilidad, que quiere decir no poder encontrar un punto de comparación para estudiar una dimensión cultural en todas las manifestaciones sociales. Es decir, cuando uno no tiene dimensiones para ir comparando, o porque se amplían demasiado, la categoría pierde fuerza. Siguiendo con la segunda versión de la concepción cientificista, lo primero que quiero llamar la atención es que ya en el texto de Cero estaba prefigurada la oposición cultura versus sociedad. Aquí la volvemos a ver, y en el texto Canclini hace un llamado de atención sobre unas definiciones de Baudrillard sobre el valor. Hay 4 tipos de valores: valor de uso, valor de cambio, valor signo y valor símbolo. Esto es muy inspirador para Canclini y propone que a la sociedad le corresponden todo lo que tenga que ver con el valor de uso y el valor de cambio, y que son parte de la cultura los valores signo y valor símbolo. Mientras la sociedad es el campo donde se enfrentan las relaciones de fuerza, en la cultura se juegan las relaciones de sentido o significado. El campo de la cultura entonces correspondería al mundo de las significaciones y del sentido. La cultura abarcaría el conjunto de los procesos sociales de la significación en la vida social. Bueno, para ir cerrando la presentación, nos detenemos en la propuesta del autor. La recopilación que hace, concepciones idealistas y concepciones cientificistas, en el texto prefiguran que hay una disconformidad con esos dos conjuntos de definiciones que él logra aislar y caracterizar. Y si no me equivoco, la lectura de Baudrillard sobre los distintos tipos de valores que circulan en la sociedad, o a los que les prestamos atención, son centrales para hacer la propuesta de Canclini, que se llama procesual y sociosemiótica. Él va a proponer que en la cultura lo que se juega, lo que se negocian son los significados. Y para poder sostenerlo, dice primero que no hay ningún hecho, ningún fenómeno social que no tenga un aspecto cultural.
Cuando él habla de lo cultural como una dimensión y no como una sustancia, está haciendo una jugada muy interesante porque está haciendo una propuesta de referir lo cultural como si fuese un aspecto de la vida social, no algo opuesto a la sociedad, sino como una parte del mundo social. La cultura se presenta entonces ante nosotros como procesos sociales. Se produce, circula y se consume en la historia social. No es estática, sino que cambia a partir de los usos y las reapropiaciones sociales. La transformación de los significados en el paso de un sistema a otro, un sistema cultural a otro sistema cultural, es posible por el contacto permanente con otros hombres de otras culturas. Los usos no son unos más legítimos que otros. Lo que se comunica y varía no son los objetos, sino sus significados recibidos, reprocesados y recodificados. Esta concepción, que es procesual sociosemiótica, primero habilita a pensar que la cultura no es algo quieto, sino que cambia, se transforma, se procesa, tiene una historia. Sociosemiótica quiere decir que es en la vida social donde estamos negociando los sentidos de las cosas. Este es el aporte de García Canclini a los dos antecedentes que toma o que organiza para hacer la propuesta. La idea de que la cultura no es estática, sino que es dinámica, y la otra, que es que las culturas están en contacto y que la gente adopta repertorios culturales permanentemente, adopta otros repertorios que no son los suyos y los resignifica en sus usos. Hay algunos ejemplos que están muy trillados, pero vale la pena decir algunos. Por ejemplo, si uno es turista en un lugar donde se acostumbra a hacer canastas para todo tipo de comidas o de frutas, de verduras, de panes, y uno la adquiere en un mercado, pero en su casa la usa para poner flores o la usa para poner ropas o la convierte en un canasto de medias. Lo que está haciendo es reapropiarse darle un nuevo uso a un objeto que fue pensado para otra función en otra cultura por otras personas.